Reciban un cordial saludo hasta allá en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Pues bien, vamos a continuar con este gran tema 3, que en las primeras 3 sesiones, en cierta medida, podíamos llegar a esta conclusión que fue con la que terminamos la sesión anterior. Con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Dios resuelve por fin aquel gran dilema de cómo hacer para crear a otro Dios increado. En la persona de Jesucristo, Dios ahora tiene finalmente lo que buscaba. Otro Dios creado e increado a la vez y que está a su misma altura. Y decíamos que ya con todo lo visto, ahora debemos tener una perspectiva un poquito diferente acerca de la encarnación, ya que con todo lo que se profundizó, deberíamos ya tener más claridad para visualizar esta encarnación como realizada dentro del acto único de Dios y por lo tanto es un acto continuado y eterno. Así es como habíamos culminado la primera parte de este gran tema, con lo cual pues pareciera que todo es asunto resuelto. Sin embargo, adentrándonos otro poquito más y sobre todo que puesto así tan, digamos, rápido, dicho con una frase tan, eh, digamos, sin mayor dificultad, pareciera que Dios resolvió esto de la manera más sencilla, casi como pudiéramos decir, como si hubiera sido un juego de niños, sin que le hubiera implicado ninguna complicación, ningún desafío. Pero vamos a, en esta sesión, a desmenuzar un poquito cómo en la mente eterna de Dios se planteó, se desarrolló esa interacción entre la naturaleza creada y la naturaleza increada, que pues, puesta de manera tan rápida, pareciera que no representaba ninguna dificultad. Sin embargo, ya yéndonos un poquito a las entrañas de cómo ocurrieron las cosas, vamos a encontrarnos con unos aspectos interesantes, que es de lo que vamos a versar en esta sesión de hoy. Así es que adentrémonos sin más a revisar estos aspectos que parecieran intrascendentes, pero ya veremos que no lo son del todo. Lo que abordaremos hoy en esta sesión es que este otro Dios creado e increado, siempre se nos ha dicho por parte de nuestra iglesia que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero pocas veces, en realidad, nos hemos detenido a meditar qué significa esta frase que tanto se menciona, se reza dentro de nuestra Iglesia Católica. A los católicos nos resulta fácil reconocer que Jesucristo es Dios, pero entender que al mismo tiempo es tan humano como cualquiera de nosotros es algo no tan sencillo de digerir. Para ello, en primer lugar, vamos a recurrir al magisterio. Vamos a ver qué es lo que nos argumenta, nos enseña nuestro catecismo de la Iglesia Católica respecto a esta frase tan, digamos, elocuente, pero que pocas veces nos detenemos a meditar qué exactamente queremos decir con que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En nuestro catecismo se nos dice lo siguiente: el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano.
Esto lo podemos encontrar en el numeral 464 del Catecismo de la Iglesia Católica. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como vemos aquí, nuestra iglesia nos deja muy bien establecida esta gran verdad, este enunciado tan rimbombante, tan, digamos, em, llano, pero al mismo tiempo esconde muchas incógnitas que vamos a ir tratando de descifrar. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Concretamente, nos estamos refiriendo al docetismo mezclado con gnosticismo, que al final terminó siendo lo que la Iglesia llama el docetismo gnóstico. Docetismo viene de dokein, que en griego significa apariencia. Por lo tanto, entonces, los docetistas argumentaban que la humanidad de Jesús era una humanidad aparente, que en realidad lo que privaba en Jesús era la parte divina y la parte humana era una especie como de holograma, como se usa en el lenguaje actual, o algún aspecto virtual, pero que no era real, que era aparente. Y los gnósticos, más o menos, iban por esa misma línea, de ahí que pues se identificaron muy bien y la herejía se conoció como docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, como dice el Evangelio de Juan y sus cartas también lo afirman en ese sentido. Por otro lado, la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Es decir, los nestorianos, de alguna manera, veían en Jesús alguien con dos, por decir así, dos personalidades o dos aspectos totalmente distintos, separados uno del otro. Frente a ella, frente a esta herejía nestoriana, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico, reunido en Éfeso en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Numeral 466. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por otro lado, otro grupo de herejes, llamados los monofisitas, afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces los monofisitas prácticamente negaban que Cristo fuera verdadero hombre, un ser humano como cualquiera de nosotros. Enfrentando a esta herejía de los monofisitas, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre, según la divinidad, y consubstancial con nosotros, según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto
en el pecado. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esta forma de confesar a nuestro Señor Jesucristo era precisamente para echar por tierra toda la serie de herejías que negaban principalmente la parte humana de Jesús. Sabemos que existieron otro grupo de herejías que iban a negar la parte divina. La más importante y la más nefasta de todas ellas fue la herejía arriana, de los arrianos. Pero hablando de las herejías que negaban la humanidad, la parte humana de Jesús, el magisterio, a través de todos estos concilios, afirma esta confesión acerca de nuestro Señor Jesucristo, para que los cristianos no tengamos la menor duda que efectivamente en Jesucristo hay dos naturalezas. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, la persona de Jesús. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pues bien, con toda esta argumentación teológica, dogmática, por parte de nuestro magisterio católico, prácticamente deberíamos despejar cualquier duda y sobre todo tener los argumentos suficientes contra todos estos surgimientos, estas neoherejías que de pronto vemos aparecer, sobre todo en el ámbito de las espiritualidades orientales, los gnósticos que nunca han desaparecido del todo, la masonería, todas estas tendencias de la nueva era, prácticas orientales, donde se vuelve a resurgir toda esta clase de herejías que ya sea niegan o la parte humana de Jesús o la parte divina. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Vean cómo insiste mucho el magisterio en la palabra asumir para descartar que la segunda persona de la Trinidad hace desaparecer a la humanidad de Cristo. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Sin embargo, a pesar de toda esta argumentación y, digamos, esta resolución que podríamos decir quedó subsanada a lo largo de todos los concilios y tal y como la vemos aparecer ahora en nuestro magisterio, en el catecismo de la Iglesia Católica, desde la perspectiva ahora del libro de cielo, la palabra asumir podría no ser del todo suficiente para poder entender cómo se dio esa interacción entre la naturaleza creada, la humanidad, y la naturaleza increada, la divinidad de Jesús. ¿Cómo es que pudieron interactuar? ¿Qué es exactamente lo que debemos entender por asumir? Cuando el magisterio, el catecismo nos dice que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios,
asumió la naturaleza de Jesús, no la hizo desaparecer, pero con decir asumir, pues pueden surgir nuevas interrogantes. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que asumir es atraer a sí, tomar para sí, hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo, adquirir, tomar una forma mayor. Así es que, si quisiéramos ser muy literales y em, atribuir, asignar todas estas definiciones de la palabra asumir a esto que nuestra iglesia, su magisterio, plantea para explicar cómo se da la unión entre las dos naturalezas en Jesús, diciendo que la divina asume a la humana, pues de pronto pudiéramos caer en ciertas confusiones. Por ejemplo, pensar que la naturaleza divina, el verbo de Dios, es como una especie de depredador que asume a su presa, como vemos en esta imagen, y la presa queda totalmente parte de la naturaleza divina, que ya queda totalmente inmovilizada. Cualquiera diría, bueno, pues esta águila está asumiendo, haciendo parte de sí misma a la naturaleza de su presa, que es el pez. Por lo tanto, el verbo divino no es como un depredador que se lanza sobre su presa, que en este caso sería la parte humana de Jesús. Sería una forma errónea de entender esa palabra de asumir. El verbo divino tampoco es como alguien que se ajusta a una prenda de vestir. La prenda de vestir sería la humanidad de Jesús. Y la parte humana de Jesús no es simplemente una camisa que se mandó a hacer el verbo divino o un saco y que, pues sin que le ponga ninguna oposición, porque es de su medida, se lo ajusta, se lo eh, coloca y listo. Ya está la unión entre la persona y la prenda de vestir. La humanidad de Jesús no es como una especie de guante o de calcetín o de zapato, o en este caso un guante que un trabajador, un operario, que sería el verbo divino, se coloca para trabajar. Entonces, porque en eso, si viéramos así a la humanidad de Jesús, su naturaleza humana, pues prácticamente la humanidad de Jesús sería una especie de títere, de botarga, de marioneta, de el verbo divino. Y definitivamente que sería un error tratar de entender así la interacción entre las dos naturalezas, derivado de ese argumento que nos da el magisterio cuando dice que el verbo de Dios asume a la naturaleza humana de Jesús. Por lo tanto, conviene para nuestra inteligencia limitada, nuestra capacidad de comprensión finita de criatura, entender esta interacción, este proceso, aunque ya hemos dicho que todo esto ocurre en el acto único de Dios, conviene para facilitar nuestra comprensión, entender esto como si hubiera sido un proceso que ocurrió en fases sucesivas, en una serie de pasos. Un primer paso sería cuando Dios crea al primer ser humano, Jesús. Pero ya dijimos que esto ocurre en la mente divina, en la mente eterna, en el ámbito de la eternidad, en el acto único de Dios. Ahí ocurre esa creación, creación de la parte humana. Luego, este primer humano, Jesús, al tener, como dice el magisterio, un alma racional, reconoce que Dios lo ha creado, pero que lo ha creado como un ser libre, no como un guante que es solamente para que proteja una mano, o como un saco que uno se puede poner para vestir, o
como una presa que cae bajo las garras de su depredador. No, él se da cuenta que es libre, es una criatura libre. Enseguida, el Verbo Divino le propone, le hace una propuesta a este primer ser humano Jesús, que consiste en que libremente se una este humano Jesús a la divinidad, al ente supremo. Es una propuesta, no lo obliga, no como habíamos visto en la imagen, no es un depredador que simplemente lo apresa bajo sus tenazas, bajo sus garras, sin preguntarle, sin pedirle su opinión, o cuando vamos a tomar alguna prenda para vestirnos, pues no le preguntamos a la prenda de vestir si quiere que la usemos. No. Aquí el Verbo Divino le tiene que proponer, y al proponerle es darle a conocer todo lo que ello implica, todo lo que implica esta propuesta, para que ese ser humano, Jesús, dado que es racional, pueda optar, pueda elegir libremente. Este humano Jesús va a analizar la propuesta porque es un ente racional y es libre. La va a analizar, la va a sopesar, la va a colocar en la balanza, saber si le conviene o no le conviene, mantenerse libre o optar por lo que le están proponiendo de unirse a la divinidad. Decide libremente, sin forzarse, sin que nadie lo presione, libremente decide unirse al Verbo Divino para ser una sola persona, la persona de Jesucristo, con las dos naturalezas. Y entonces, cuando esto ocurre, Dios goza su triunfo, se regocija por haber conquistado, no forzado, no subyugado, conquistó a una primera voluntad humana, la voluntad humana de Jesús, que es libre, y este Jesús libremente cedió su voluntad humana al Verbo Divino, que sabemos que en naturaleza posee la voluntad divina. Por lo tanto, podemos entender con este ejemplo, con este esquema, que volvemos a insistir, no es que haya sucedido exactamente así en la mente divina, pero tuvo que suceder de esta manera porque de lo contrario entonces estaríamos concluyendo erróneamente que la naturaleza humana de Jesús es un objeto, es una marioneta, es algo usable, algo que simplemente usa el verbo de Dios para actuar. Estaríamos cayendo en las mismas herejías que cayeron todos estos antiguos y que fueron duramente condenados por múltiples concilios de nuestra Iglesia Católica. Entonces, es simplemente un esquema para profundizar, penetrar un poquito más en las entrañas de esta interacción de la mente divina y cómo debió suceder todo esto, que lo decimos muy rápido, pero que tuvo que tener sus elementos de razonamiento y de libre elección por parte de Jesús. De tal manera, pues, que este Jesús, no debemos perder de vista que siendo humano, tiene una parte material, una naturaleza material, que es su cuerpo humano, y tiene una naturaleza espiritual creada, en primer lugar, el alma, donde radican las tres potencias del alma, que ya conocemos muy bien, inteligencia, memoria y voluntad, y también la parte más noble o más superior del alma, que es lo que denominamos el espíritu. El espíritu, como parte del alma humana, es naturaleza espiritual creada, de tal manera como el cuerpo es naturaleza material creada. Por eso es que nosotros somos a imagen del arquetipo. Tenemos exactamente lo mismo que tiene
el modelo perfecto, Jesucristo, el arquetipo de hombre Dios. Por supuesto que a esto que acabamos de mencionar simplemente se refiere a la naturaleza creada, que se divide en dos: naturaleza creada material, lo que podríamos eh, restringirlo al cuerpo, y naturaleza creada inmaterial, que es el alma con sus tres potencias y el espíritu. Pero todo esto es parte de ser criatura. Cuando él decide libremente unirse al verbo divino para ser una sola persona, entonces ya, ahora, esa sola persona, que los griegos llamaron hipóstasis, tiene las dos naturalezas: la humana, la creada, y la divina. Habiéndose unido, pues, libremente el primer humano, Jesús, al verbo divino, ahora sí, ya está en escena el arquetipo de hombre Dios, otro Dios creado e increado a la vez, que es capaz de corresponderle a la divinidad con el mismo amor divino que el ente supremo quería recibir y que ahora ya puede recibir por parte de este hombre Dios. Y esto lo va a explicar en el libro del cielo, con otras palabras, nuestro Señor. Lo va a decir con esta forma: una voluntad que no, que no me ama libremente, sino forzada, dice distancia entre criatura y creador. Dice esclavitud y servidumbre. Dice de semejanza. En cambio, una voluntad libre que hace la mía y me ama, dice unión entre el alma y Dios. Dice filiación. Dice que lo que es de Dios es de ella. Dice semejanza de santidad, de amor, de modos. Tanto que lo que hace uno, lo hace el otro. Donde se encuentra uno, se encuentra el otro. Es exactamente lo que vemos en la persona de Jesús. Ahora, ahí en esa persona de Jesús, donde están las dos naturalezas, creada e increada, puede verificarse justamente lo que aquí nos menciona el libro de cielo. Donde está Dios, está la criatura. Donde está la criatura, está Dios. Dice el verbo divino en el libro del cielo: por eso creé al primer hombre, Jesús, libre de voluntad, para recibir este honor grande que conviene a un Dios. ¿Cuál honor? El de que otro Dios, creado e increado a la vez, pueda ahora sí acabar con esa soledad de Dios, con ese ser único. Ahora se ve cara a cara con otro de su misma naturaleza y que le puede corresponder con el mismo amor. Ese es el honor más grande que puede recibir nuestro Dios. Ahora bien, recapitulando estas ideas para irlas entendiendo con detalle, hemos visto que el primer hombre, Jesús, entonces, debe aceptar libremente la propuesta de unirse al verbo divino. Veíamos en el esquema que se ejemplificó por etapas, como si así hubiera ocurrido, pero ya dijimos es para nuestra comprensión más fácil. Entonces, cuando le hacen la propuesta, él tiene que aceptar libremente unirse o no al verbo divino, para lo cual debe hacer uso de su libre albedrío, su capacidad de elegir libremente. Pero, ¿cómo funciona el libre albedrío? Porque muchas veces escuchamos la palabra libre albedrío por aquí, por allá, pero realmente estamos conscientes de qué significa y cómo es que Jesús usó de su libre albedrío para poder optar por unirse al verbo divino. Santo Tomás de Aquino
denomina la libertad con la expresión liberum arbitrium, o sea, libre albedrío. Santo Tomás sostiene que el libre albedrío no es una propiedad exclusiva de la voluntad humana. No solo la voluntad es libre, sino también la razón. La libertad es, pues, una facultad de la razón y de la voluntad, según Santo Tomás. Santo Tomás siempre vincula la libertad a las dos potencias superiores del alma en virtud de la inmaterialidad o incorporeidad de ambas. Si fueran corpóreas, no podrían ser libres. La libertad se plantea como una exigencia para los seres dotados de conocimiento intelectual. Solo lo que tiene entendimiento puede obrar en virtud de un juicio libre, en cuanto que conoce la razón universal de bien, por la cual puede juzgar que esto o aquello es bueno. Por consiguiente, donde quiera que haya entendimiento, hay libre albedrío. La raíz de la libertad es volitiva y a la vez racional. Y su sujeto no es otro que la voluntad. Dice Santo Tomás, la raíz de la libertad es la voluntad como sujeto, pero es la razón como causa. Así pues, hablar de la libertad de la voluntad es referirse a la voluntas ut ratio, voluntad como razón. Se trata de un entrelazamiento o articulación de ambas potencias como raíz unitaria, aunque dual, de la libertad. Así es que, en el alma humana, donde sabemos que radican las tres potencias, voluntad, memoria e inteligencia, bueno, y nos dice Santo Tomás que el libre albedrío tiene una raíz unitaria, pero dual. Es decir, que tanto la voluntad como la inteligencia concurren en el momento en que damos rienda suelta a nuestro libre albedrío. Algunos filósofos contemporáneos entienden el libre albedrío como un poder de la voluntad que es intrínseco o inherente a ella. En otras palabras, es el poder de los seres racionales de querer de una manera y no de otra, cuando se les presentan alternativas. Tiene que haber al menos dos alternativas para poder elegir. Sin embargo, esta forma de entender el libre albedrío nos lleva a pensar que la voluntad humana es totalmente autónoma, incluso con respecto a Dios mismo, lo cual no es del todo cierto, y ahora lo podemos decir con contundencia, porque tenemos acceso al mismo autor de todo en el libro del cielo, que nos lo explica de esa manera. Y nos dice, Dios da el impulso para obrar, y en ese sentido es la causa primera de toda acción humana, pero respeta el margen de autodeterminación de la voluntad. Todas las cosas y la misma naturaleza humana toman del movimiento eterno de Dios, de modo que todo gira a su alrededor, toda la creación. El respiro, el latido, la circulación de la sangre, están bajo el imperio del movimiento eterno. Y como todos y todo tienen vida de este movimiento, son inseparables de Dios. Y como tienen vida, con una carrera unánime, giran en torno al ente supremo. Así que el respiro, el latido, el movimiento humano, no está en poder de ellos el respirar, latir, moverse. Quieran o no quieran, estando bajo el movimiento incesante del Eterno, sienten también ellos el acto incesante del respiro, del latido y del movimiento. Se puede decir que hacen vida junto con Dios.
y con todas las cosas creadas que le giran en torno, sin jamás detenerse. Solo la voluntad humana, habiéndola creado con el gran don del libre albedrío, para que pudiera decirnos que libremente nos amaba. No obligada, como es obligado el respiro a respirar, el corazón a latir y a recibir el movimiento de su creador, sino por voluntad querida, no forzada. Pudiera amarnos y estarse junto con nosotros para recibir la vida obrante en nuestro querer. Era el honor y el don más grande que dábamos a la criatura humana. Con estas palabras del libro de Cielo, ahora podemos entender cómo la criatura humana recibe un gran honor y un gran don, pero al mismo tiempo Dios recibe también un gran honor de poder ser amado por alguien que está a su mismo nivel, de su misma especie, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que va a ocurrir en la humanidad de Jesús. Él es honrado con darle la libertad. Dios le da la libertad y Jesús toma la decisión de unirse al Verbo Eterno y así le da también a Dios el más grande honor que un Dios puede recibir. Por la forma como lo explica el libro de Cielo, pareciera que el ser humano no es enteramente libre en sus actos, pues todo aquello que la biología identifica como actos vegetativos o los apetitos sensibles, al parecer no están bajo el control de la voluntad. Sin embargo, las funciones esenciales para la vida, al estar bajo el imperio del movimiento eterno de Dios, participan de la misma libertad del Creador. Al respecto, la Constitución dogmática Lumen Gentium nos dice lo siguiente: el Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina. En la Constitución Lumen Gentium, como hemos visto, se utiliza la palabra libérrima, que es el superlativo de libre, para enfatizar que la libertad de Dios es en grado sumo, es decir, que no pudiendo hacer el mal, Dios no es menos libre, sino al contrario, es perfectamente libre. Esta es la libertad perfectísima que Dios le participa a la voluntad humana para conducir los actos vegetativos, los cuales por ello siempre están ordenados al bien. Así es que con esta sesión continuamos avanzando todavía en esto que aparentemente ya había quedado resuelto, pero definitivamente todavía hay mucho que indagar, porque aquí solamente hemos puesto sobre la mesa una pequeña pieza que hacía falta para entender cómo es que esta palabra que se utiliza en nuestro magisterio de que el verbo de Dios asume una naturaleza humana y de esa manera quedan unidas en una sola persona las dos naturalezas, vemos ahora con la luz del libro de cielo que sí vale la pena ir profundizando cada vez más y tenemos ahora la posibilidad de hacerlo con esta luz tan inmensa que nos da el libro de cielo y que en persona nuestro Señor Jesucristo nos va llevando de la mano para ir entendiendo cómo ocurrieron todas las cosas. Así es que los invitamos a que podamos continuar esta fascinante aventura en las sesiones posteriores. Hasta la próxima.